yo creo que la habilidad de poder contar una historia y que la gente te la crea, y cada proyecto debe tener algo que decir o algo que cuestionar. ¿Cuándo comienza realmente el rol del productor? Mira, desde que existe una idea, diría yo, porque hay proyectos que básicamente le hemos mandado a escribir por alguna razón puntual, y debemos entender que mientras más somos más fuertes. Nuestra voz pesa más, nuestras ideas pueden llegar más lejos. Esto es Cine Dominicano Podcast. Bienvenidos a Cine Dominicano Podcast. Una semana más aquí hablando con la gente que hace cine, tanto delante como detrás. Hoy vengo con una persona especial, alguien que conozco de hace mucho tiempo, que es una persona que inició como actor y luego fue cambiando y fue emergiendo, aunque sigue siendo actor, como productor, y ahora es el presidente de Adocine. Danilo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Mi querido, muchísimas gracias. Encantado de estar en este podcast que la industria lo necesitaba. Exactamente, y por eso te traje a ti a los primeros podcasts, bueno, el segundo podcast específicamente, porque este es para hablar sobre la gente que hace cine, la gente que forma parte de Adocine. Esta persona que pocos conocen nada más quienes estamos en la industria, pero nadie más sabe. Cuando vemos una película, nada más vemos al actor y sabemos del director y los productores, o sea, de ti, por ejemplo. Cientos de personas involucran por lo general en una producción audiovisual, una película. Y qué bueno que aquí hay un espacio para que puedan proyectar su imagen, que no solamente se conozca su trabajo en la industria, sino que la gente lo vea. Esa es la idea. Ellos empezarán a venir uno por uno aquí y vamos a conocer lo que hacen cada uno. El maquillista, el editor, el que hace el sonido, el que coge el boom, todo eso. Antes de entrar en materia sobre ti, quiero que tomes un papelito de acá. Cualquiera, no lo abras, simplemente toma uno. Voy a coger este que está medio escondido. Okay. Esa va a ser la última toma. Es la última pregunta del día. Vamos a ponerlo acá, que no sé lo que hay ahí y quizás no tenga nada que ver con cine. Esa va a ser la última pregunta para ti. Bien. No te asustes, no te asustes. Primero, ¿qué te motivó? ¿Cómo fue que tú entras? ¿Qué te motivó a entrar a la industria del cine? Mira, yo desde que tengo uso de razón, yo he estado vinculado a la interpretación, al arte. De hecho, el recuerdo más lejano que tengo es en una obra de teatro como a los 4 años, una obra en la iglesia que tenía que ver con unos indígenas, un asunto. Recuerdo yo que me estaba yo guayando yuga como un indígena. Pero desde muy pequeño me crié en un universo de mujeres, como con 7 mujeres. Veía que yo era como el muñequito de juguete de ellas, que me disfrazaban de esto, que de lo otro, que me ponían una peluca, que me pintaban un bigote. Entonces, desde muy pequeño, pues fui vinculado al arte. Entonces siempre eso estuvo en mí, hasta que quizás en mi preadolescencia tomé la decisión formal de inscribirme en clase de actuación con Enrique Chao, que fue mi primer maestro formal. Aún así hice toda una carrera, digamos, en la industria eclesiástica, esos musicales de la iglesia, que Jesucristo Superestrella. No sabía con unas ese versiones. pedazo. Sí, claro, ahí yo tuve mi formación y mi fogueo fue de ahí, con Benjamín de los Santos y Roque Martínez, amigos de la comunidad de la iglesia Claret, ahí donde me desarrollé, primero en el teatro, luego pasé a formar parte, digamos, del grupo de Enrique Chao, de los talleres de Enrique, y así posteriormente con Iván García, con quien también compartí muchísimos años, con Laura García Godoy, he tomado taller incluso con Wadi Jaques, y así sucesivamente. Ha sido un proceso constante de formación, de crecimiento, hasta que hemos dedicado prácticamente toda nuestra vida a lo que es el entretenimiento en sentido general. ¿Y como actor recuerda cuál fue tu primer rodaje? Claro que sí, Junior. Wow. Grande Liga en Junior fue mi primera película. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia maravillosa, espectacular, pero es más interesante cómo yo entré a esa película. Vamos a ver. Te cuento que Alfonso estaba produciendo esa película en Antena, en los estudios de la Independencia de la feria, donde está Antena Latina. Yo estaba en Grupo SIN, yo era periodista, yo daba noticias internacionales, todo peladito, sin barba, con saco y corbata. Entonces un día veo que hay un movimiento, y yo creo que están haciendo aquí una película, ¿y quién la está haciendo? Alfonso. Literalmente, yo sí, pero me porté, Alfonso, anda, está en una reunión de producción. Abrí la puerta, Alfonso, ¿cómo tú estás? Tú estás haciendo una película y me llama, yo lo que soy actor. Y todo, o sea, el equipo de producción estaba Kendi en ese equipo. Y me miran así, dice Alfonso, pero esta Grande Liga,
Este tiene cara de buena gente. Míralo ahí, el único personaje que falta, loco. El cast estaba completo. El único personaje que faltaba era Grande Liga, que era de los 3 tigres del barrio de Junior. Y ahí estaba, así entré yo a la industria del cine, simbólicamente por abrir una puerta. Bueno, atreverse, que es lo importante. Exacto, atreverse a abrir una puerta. Porque mucha gente se queja de que no se puede, que cómo lo logro. Bueno, ahí buscando, cayendo Claro. atrás. Y definitivamente un proyecto maravilloso que es de los mejores proyectos de Alfonso Rodríguez, una película que la gente recuerda con mucho cariño y qué honor haber estado ahí. ¿Y qué te motivó entonces cruzar el charco, pasar de ser actor a ser productor? La necesidad de contar tus propias historias. O sea, siempre ha sido así. Antes de yo hacer cine, pues produje también teatro, también produje televisión. Y de hecho, de manera paralela, estuvimos con Una Vía a la Semana, un proyecto que duró 10 años en televisión, mientras también hacíamos cine. Entonces, siempre la necesidad de uno contar sus propias historias, sus propios proyectos. Pese a que a mí me iba bien, yo trabajaba constantemente en el teatro, también en el cine, pero tenía la necesidad. Y entre esa búsqueda, pues, coincidí con Carlos Quesada, que ya no está con nosotros. Coincidí, quien también trabajaba en Antena, él era quien escribía las promociones. Y yo, loco, pero tú escribes bien, yo tengo algunas ideas. Él era novio de Valerie, que también era una amiga mía Sí. muy cercana, con quien estudié actuación también. Y trabajaron juntos en una película más adelante. Trabajamos juntos, entonces dijimos, loco, pero vamos a escribir algo. Y así empezó otro proyecto que no era La Familia Reina. La Familia Reina vino también algo desde mi perspectiva de fe, fue casi un mandado. O sea, yo estaba en un retiro espiritual, yo estaba buscando un poco de inspiración. O sea, Dios mío, dame una idea, estoy en este proceso creativo de qué debe ser esta película. Ya vamos a empezar a escribir algo que pintaba interesante. Y vi un video sin sonido en el cual de alguna manera, o por lo menos fue lo que yo interpreté, era como la parábola del hijo pródigo en la actualidad. Yo dije, pero ve acá, aquí no hay más nadie. Yo ando buscando inspiración y cosas de tus mandados. Bajé de esa montaña. Carlos, olvídate de lo que hemos escrito. Vamos a hacer una película de esto, inspirada en la parábola del hijo pródigo, pero la parábola del hijo pródigo es bastante breve, que el hermano llegó y eso. Entonces, ¿qué pasa después que este hermano llega? Vamos a poner este contexto, una familia dominicana, local, en este caso en Constanza, del pueblo natal de Carlos, y muchísimas de las experiencias que se narran en la familia Reina, pues son vivencias que tuvo Carlos también en su pueblo. Y así combinamos una inspiración bíblica, por llamarlo de alguna manera, y todas las experiencias de Carlos en un pueblo que vive de la agricultura. Y así quedó ese guión tan hermoso y la película que resultó ser La Familia Reina. Y justamente eso. O sea, desde tu experiencia, ¿qué tú sientes que que un proyecto vale la pena producirlo? ¿Qué tú le puedes ver a un proyecto y que te diga, ese vale la pena hacer y trabajarlo? Mira, en el caso puntual, bueno, en el caso de La Familia Reina era nuestro primer proyecto y había que sacarlo, sí, porque sí. Además de que estaba convencido de que había un propósito detrás de ese proyecto. Y fue tan bonito que prácticamente fue la primera película encabezada por casi todo lo que estuvimos. O sea, fue el primer guión de Carlos, fue la primera película dirigida por Tito, fue la primera producción de línea de Cristian, que fue la primera película, de las primeras de Ezequiel como director de arte, y así sucesivamente. Fue como la primera experiencia de la gran mayoría de las películas de los que participamos en la película. Entonces había mucho deseo, mucha gana y mucha magia. Era una gran oportunidad para todos. Pero después de La Familia Reina vino Rafaela, que fue un proyecto maravilloso, sí, también, que le fue muy bien, que vino de parte de Tito y Cristian, que había escrito el guión. Posteriormente las coproducciones, que Guayabo, una coproducción con México. Entonces, al final, en principio, como audiencia me tiene que gustar, me tiene que generar algún interés como audiencia, yo como parte del público, pero también que tenga algo que decir. Rafaela, La Familia Reina era una crítica, digamos, de alguna manera a la familia, o más que una crítica, era un reflejo, ¿no? Era como un espejo de lo que puede pasar en cualquier familia dominicana. Rafaela es una crítica social sobre los niños que crecen desprotegidos en la sociedad, ¿no? Y las consecuencias de eso.
Guayabo, el tema de la sustancia prohibida, el tema de la pandemia, y así sucesivamente los demás proyectos que hemos hecho. Cero Positivo, que era básicamente inspirada en la vida real, de cómo se vivió el tema del VIH en los años 90. O sea, siempre creo que es un proyecto que de alguna manera nos haga cuestionar como sociedad. Por ejemplo, ahí está Renacer, un proyecto hermosísimo que es sobre la vida de Patricio López, que al final es una historia de superación, como una persona que no puede movilizarse, el amor, la constancia, una persona que ni nadar sabía, pues resultó representándonos en Tokio, en los Juegos Paralímpicos. Entonces, es como que al final cada proyecto debe tener algo que decir o algo que cuestionar y algo incluso con que molestar, porque por ejemplo, con Cero Positivo tuvimos nuestra situación con gente que estaban de acuerdo, que no, que cómo se trataba el tema, que sí, que no. Claro, sí. Con Rafaela también, incluso inversionistas se molestaron con el proyecto, porque no, que eso no es República Dominicana. Claro que eso es República Dominicana, eso pasa a 2 kilómetros de aquí. Entonces, como artista, las obras en sí no solamente tienen que entretener, hemos hecho comedia cuando te toca, por ejemplo, pero también por lo general son un reflejo de la sociedad y a veces dicen cosas y expresan cosas que nosotros le queremos darle espalda, y que cuestione y que moleste también es parte del arte. ¿Y cuándo comienza realmente el rol del productor? O sea, ¿qué es lo primero que se pone en marcha? Porque el productor está desde mucho antes hasta todavía mucho después que la película termina. ¿Cuándo inicia el productor a trabajar? Mira, desde que existe una idea, diría yo, porque hay proyectos que básicamente lo hemos mandado a escribir por alguna razón puntual. Desde ahí, desde la idea, en el caso puntual mío o de nosotros como empresa, por lo general nos involucramos desde la idea, desde la concepción de la idea, y tratamos por lo general de crear proyectos que desde nuestra perspectiva son realizables. Hay proyectos maravillosos, por ejemplo, A Tiro Limpio, que se estrenó recientemente. Duró muchísimos años en producción, postproducción. Sí. Por ejemplo, un proyecto que yo no lo asumiría. No porque no valga la pena, claro, un proyecto maravilloso y grande, pero en tantos años yo prefiero hacer 1, 2 o 3 proyectos más pequeños, con algo que decir, algo que aportar a la industria o como sociedad o como artista, que quizás involucrarme en un proyecto tan grande, tan ambicioso, que vale la pena hacerlo, pero no lo hago yo, que lo hagan otras personas. ¿Y tú como productor, tienes alguna guía, algún manual tuyo, algo que tú hayas creado para poder llevar a cabo los pasos y poder llevar a cabo la producción, o sea, la película a que se realice y luego a que se estrene? Mira, yo creo que el principal termómetro es cómo reaccionan los inversionistas. Al final, nuestro deseo es contar historias, pero hay a veces historias más potables que otras. Por ejemplo, yo tengo un guión de uno que es quizás el mejor guión que yo he leído en mi vida. Es el mejor guión que yo he leído en mi vida entera y no lo hemos podido hacer. Y ni siquiera es una película tan compleja en términos de producción, sino quizás porque no ha levantado interés en los inversionistas a quienes nos hemos acercado. Pero te voy a poner un ejemplo de un proyecto que estrenaremos el año próximo. No está el nombre del todo definido, pero al final tiene que ver con el plátano, con el mangú. Okay. O sea, la influencia que tiene el plátano como producto dentro de la cultura dominicana, en el deporte, en la gastronomía, en la historia. Y fue un proyecto que literalmente me sobró dinero. O sea, al final, habían tantas marcas y tantos inversionistas interesados en participar que al final ya no me cabía. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿qué tú prefieres? O hacer este guión, que te estoy diciendo que uno de los mejores que he leído en mi vida, o estar en Barahona debajo de una mata de plátano, te voy a decir que honestamente la otra película. Pero lo que todo el mundo quería respaldar en ese momento era ese proyecto. Entonces hay que tener como productor la habilidad de entender qué quiere el mercado, qué proyectos son más potables o más realizables en X o Y momento y darle para allá, porque nuestro trabajo en esencia es producir, generar un proyecto, generar empleos, generar un producto audiovisual y que la gente pueda disfrutarlo. O sea, al final creo que la prioridad va por ahí. ¿Y qué habilidades podría tener una persona para ser un buen productor? O sea, yo quiero ser productor, pero ¿cómo uno puede saber que yo puedo dar para hacer ese tipo de trabajo? ¿Qué te digo? Porque hay productores de todo tipo.
Pero yo creo que la habilidad de poder contar una historia y que la gente te la crea y te la compre, o sea, quizás una vena de vendedor hasta cierto punto, ¿no? Creo que debes saber de finanzas, creo que debes saber de temas legales, porque al final tú tienes que bregar con contratos, con dinero que no es necesariamente tuyo, que tú tienes que administrar o eres el responsable de administrarlo. Y también, definitivamente, la vena artística, o sea, saber qué aporta esto como arte, tratar de hacer el balance entre lo que es el producto audiovisual y la obra artística. Entonces, encontrar quizás ese balance y también saber un poco de la parte técnica. O sea, yo no soy editor, pero sé editar bastante bien. Yo no soy fotógrafo, pero sé de fotografía. Bueno, soy actor, obviamente sé de actor. Quizás no soy el director, pero he dirigido y sé y he estado en muchos rodajes. Entonces, también entender un poco la dinámica de lo que sucede en el set es muy importante. Muy importante. ¿Y existe alguna película que tú como productor dijiste que casi no se lograba y pudiste al final, cuando ya todo estaba casi cayendo, lo pudiste lograr? Te diría que todas. Todas. Todas las películas son un milagro. Casualmente veía una entrevista de Guillermo del Toro reciente. O sea, que hacer una película es un milagro. O sea, lo más probable es que un proyecto no suceda. Esa es la realidad. No de nuestro mercado, de todo el que hace arte. Esa es la mayor probabilidad de que no se haga. Y de hecho, probablemente a cualquiera que tú sientes aquí te dirá que ha tenido muchísimo más proyectos que no se hicieron que los que ha podido materializar. Entonces, siempre se corre ese riesgo. Pero quizás en el proyecto que más lo sentí, de los que he podido realizar, ha sido quizás Rafaela. Okay. Que fue un proyecto maravilloso, ganador de diversos premios, y una puesta en escena maravillosa. Me encanta esa película, pero fue muy complejo lograrlo, el financiamiento, y gracias a Dios que después que logramos rodarla, finalmente entró Archie para poder a hacer una coproducción para poder finalizarla. Bueno, él tiene otros canales de conseguir el dinero, se hizo finalmente en Panamericana y salió el producto que fue. Es quizás el proyecto que más tiempo nos ha tomado finalizar, concretar, porque no es una película cómoda. Claro, entiendo, no la conozco, la he visto. Ok, todo eso que tú me has contado, entonces ahora, ¡pam!, eres presidente de Adocine. ¿Qué significa para ti ser la cabeza de la industria de Adocine y más en este momento específico? Mira, es un privilegio, por más que desde cualquier perspectiva que tú lo veas, es un privilegio asumir un rol de liderazgo dentro de la industria. Y definitivamente este es un momento que creo que cualquiera no lo quisiera, ¿no? Estamos en una especie de cuasi recesión económica en el país. Y siempre he dicho que el cine es un reflejo de la salud económica del país. ¿Por qué? Para los amigos que no ven, la ley de cine funciona con el impuesto sobre la renta, dígase el impuesto sobre los beneficios. Si tenemos un año en el cual quizás en 25 años quizás el único año donde no vamos a crecer un 5%, donde el fisco ha recaudado menos, donde las marcas o empresas han vendido menos, eso definitivamente se refleja en lo que son la cantidad de producciones cinematográficas. Obviamente eso afecta a nuestra industria, los trabajadores que se han formalizado, las empresas que ya se han creado para prácticamente vivir del cine. Eso afecta a la economía de todos. Es un momento difícil, pero bueno, toca asumirlo con valentía, con liderazgo y creo que lo que me toca decir a la industria en sentido general es asumir esto con valentía, con un poquito de fe, con un camión de esperanza y con muchísima capacidad de reinvención. Pero, y quizás no es el mood de esta entrevista, creo que también es muy importante tener memoria. O sea, recordar por qué estamos en esta situación, más allá de las condiciones regionales y del país. Pero no podemos negar que fuimos muy atacados por personalidades, por políticos, por instituciones, etcétera. Entonces es bueno también tener memoria, recordar quiénes han sido esas personas, quiénes nos han llevado a este punto, porque los ministerios cambian, los ministros cambian, los políticos pasan, los gobiernos también, pero el cine perdura, el arte perdura. Debemos tener esa resiliencia, tratar de encontrar la manera de seguir produciendo, de seguir trabajando, de seguir viviendo de lo que amamos,
Pero es importante no olvidar que esto no es una casualidad, esto es una causalidad. Quienes han estado ahí para respaldarnos y quienes también nos han metido el pie. Y también es un momento para estar unidos. Totalmente. ¿Y qué tú le dirías a esos miembros? Porque hay muchos miembros de la industria que todavía no forman parte de Adocine, que quizás, no sé, me atrevería a decir que quizás algunos ni conocen Adocine, pero ¿qué tú le dirías a ellos de por qué deberían estar ahí formando parte, siendo socios de Adocine y estando activos? Yo estoy seguro que desde que vean este podcast ya se van a hacer socios. No, fíjate, al final Adocine es una asociación de asociaciones, una federación que agrupa todas las distintas asociaciones que conforman nuestra industria. Es el organismo avalado por el Estado y de manera pública también que representa nuestra industria. Entonces es importante formar parte porque unidos es mucho más fácil atravesar los momentos difíciles, podemos encontrar soluciones y al final lo importante de pertenecer a un gremio es la representación. Exacto. Vimos lo importante que fue que Adocine estuviera al frente durante el proceso, por ejemplo, de la reforma. Y tuve el honor en ese entonces, como era secretario de esa directiva, pues acompañar a quien era el presidente Hans García. También nos acompañó Iván Reynoso, expresidente. Sí. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir al Congreso junto a otros compañeros a representar nuestra industria. Nos recibió incluso quien era el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que recibió a casi nadie. A nosotros nos recibió. Y así estuvimos en varios encuentros con sectores de influencia y de poder de decisión que solo pudimos hacerlos nosotros porque nos reconocen como los representantes de la industria. Es importante fortalecer las distintas asociaciones. Yo abogo muchísimo por eso y en medida de que he podido aportar, aporto. Pero Adocine es el gremio que nos representa en el CIPAC, el organismo superior básicamente de nuestra industria. Y debemos entender que mientras más somos más fuertes. Nuestra voz pesa más, nuestras ideas pueden llegar más lejos y es el canal para esas negociaciones. Entonces, en lo adelante estaremos anunciando buenas noticias. Estaremos haciendo una asamblea donde prácticamente rendiremos cuenta de lo que hemos hecho en estos 6-7 meses que tenemos al frente, los planes, Premio La Silla y muchísimas cosas, incluso nuevos formatos de membresía que vamos a lanzar quizás ya para el año próximo con una serie de beneficios. Tenemos una serie de beneficios de empresas aliadas que por tú ser miembro de Adocine pues tendrán una serie de tarifas y especiales por ser parte, digamos, formal de la industria. Te estoy adelantando eso, esto lo estaremos anunciando ya en asamblea. Pero sí, el objetivo es motivar a las personas, a los que ya son parte de la industria, pero también esta generación que viene creciendo, que viene con ansias de hacer, de contar historias. Y es importante la representación, vuelvo al punto, la representación como existe la relevancia de la representación en las cámaras de diputados, en los organismos municipales, en este caso a nivel de asociación como miembro de la sociedad, pero es muy, muy significativo que quien nos ve entienda que Adocine es el organismo que nos representa. Por lo tanto, hay que fortalecerlo, hay que apoyarlo, tenemos que agruparnos, tenemos que fortalecernos más y también vienen muchísimas cosas buenas para los miembros. Y justamente por eso te traje hoy aquí, porque yo abogo mucho porque la gente conozca, se integre a Adocine, se una, apoye, porque este podcast es para entrevistar a ustedes que viven del cine, muchos que quieren conocer y entrar a la industria, y la mejor forma es defender lo que tiene, defender su trabajo, y la mejor manera, la principal manera es estando en Adocine. Así que yo realmente les recomiendo todo, por eso te traje aquí. Ya vamos a empezar a traerlos uno por uno a todos los miembros que hacen sus diferentes labores para que lo vayan conociendo. Pero no me puedo ir porque ya el tiempo se me está acabando sin que tú me leas esta preguntita que está acá. Así que abre, sácalo y léeme a ver qué te salió a ti. Vamos a ver. ¿Qué comida odias que todo el mundo ama? ¡Wow! Mira que es un tipo que come muchas cosas, comida que no me gusta, que... Loco, no sé, yo soy un tipo comilón. ¿Tú comes mondongo, por ejemplo?
Bueno, no le gusta a mucha gente, pero yo me doy mi mondongo, mi patimongo, me lo doy. No es algo, obvio, no es algo que como todos los días, ni tengo el paladar, ni que no, hoy amanecí con el deseo, pero en las circunstancias y en los momentos que han aparecido, lo he hecho. O sea, por ejemplo, de que bofe, entresijos, ese tipo de fritura, es un poco complicado, que a mucha gente le gusta. Si hay que comerse, se come, pero no algo que me apetece ni que deseo. Pero bueno, ahí está ese plato típico casi dominicano. Ya saben, pues Danilo, realmente muchas gracias por estar acá, por venir a aceptar esta invitación. Luego vendré contigo ya para hablar más de lleno en otras cosas, porque sigues produciendo. Hiciste un festival hace poco bien interesante que llamó mucho la atención. No toqué el tema porque nos iríamos a 1 hora. Claro. Así que luego te tendremos por acá y espero realmente que veas el podcast, que veas toda tu gente que estará viniendo aquí y que todos ellos empiecen a unirse a Docine, a que creamos una industria unida que empiece a caminar como debería de ser. Digo, está caminando bien, que camine mejor todavía. Aún mejor, o sea, así será. Señores, muchas gracias por quedarse aquí. Este es un capítulo más de Cine Dominicano Podcast. Dale a la campanita para que te recuerde. Cada miércoles viene un episodio más donde vamos a hablar con los que hacen cine, con aquellos que la gente no conoce, con esto que está detrás de cámara, también con los que están delante de cámara, porque van a venir todos, van a venir actores y figuras conocidas como Danilo. Así que les espero la próxima semana. Dale a la campanita, comenta lo que quieras aquí abajo. Si quieres preguntarle algo a Danilo, lo haces, que él lo va a leer y lo va a responder. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.